Bien, siguiendo con lo que es estructuras selectivas dentro de algoritmia y lenguaje C, vamos a continuar ahora con otro tipo de estructura selectiva, que es la selectiva anidada. Si ese tipo de estructuras lo que hace es, dentro de una condición, poner otra condición. Y si esa condición es verdadera, entonces otra condición y así sucesivamente. Pero también lo podemos hacer dentro de eh, la parte falsa, que sería el si no en el caso de algoritmia o el else en el caso del lenguaje C. Vamos a ver entonces un primer ejemplo, pero antes vamos a ver de qué se trata este tipo de estructuras. Bien, recordemos que hasta ahorita hemos visto solo las estructuras de tipo simple y de doble alternativa, donde únicamente en las de simple hay un solo camino y en las de doble hay dos posibles caminos. La estructura de control selectiva anidada, sí podemos tener varios posibles caminos y dependiendo de el valor o la comparación que hagamos en nuestra condición, va a tomar un solo camino, va a decidir qué camino va a tomar. Bien, entonces, ¿qué es la estructura selectiva anidada? La estructura selectiva anidada son también conocidas como condiciones anidadas. Y bueno, como les había comentado, una condición anidada es aquella donde se encuentra una condición dentro de otra, ya sea en la parte verdadera, que sería el si o el if, o en la parte falsa, que sería el si no o el else. El objetivo es seleccionar solo una posible solución a ejecutar de varias alternativas posibles. Si haciendo alusión a esta imagen, tenemos varias puertas donde podemos entrar, pero solamente podemos elegir una, ya que no podemos entrar a todas al mismo tiempo. Bien, entonces existen dos tipos de anidamiento dentro de las estructuras selectivas: por salida verdadera o por salida falsa. Vamos a ver primero las de salida falsa. Si tenemos aquí su diagrama de flujo, su pseudocódigo y el código en lenguaje C. Como vemos en el diagrama de flujo, tenemos el símbolo de decisión, donde tenemos una condición. Si esa condición es verdadera, entonces entra otra condición. Si esa condición es verdadera, entra otra condición y así sucesivamente. Cuando llegamos a la última condición, entonces esta se convierte en una estructura selectiva de doble alternativa, donde si es verdadero, realizamos una serie de acciones, pero si es falso, entonces igual realizamos una serie de acciones. Y si las condiciones que tenemos no son verdaderas, entonces realiza una serie de acción. Si la condición es verdadera, realiza una serie de acción. Si la condición no es verdadera, realiza una serie de acción. Y todas van conectadas a continuar dentro del flujo de nuestro diagrama de flujo, pseudocódigo o programa. En el caso de lo que es el pseudocódigo, tenemos aquí: si la condición es verdadera, entonces entra otra condición. Si la condición es verdadera, entonces entra otra condición. Y así sucesivamente. Y como pueden observar aquí, la última condición tiene inmediatamente su else, que sería esta, en el diagrama de flujo sería esta parte. Y si esta condición es verdadera, la última, entonces realiza una serie de acciones. Si no, realiza una serie de acciones en caso de que esta condición no sea verdadera. Y si esta condición no fue verdadera, esto lo descarta todo esto y viene a esta parte de la parte falsa o el si no. Si esta condición es falsa, entonces descarta todo lo que está en azul y dentro de lo que está en azul y viene a esta parte del si no y realiza esta serie de acciones. Y si esta condición no es verdadera, entonces todo esto que está dentro de amarillo lo va a descartar y entra a la parte de si no y realiza una serie de acciones. Es decir, si esta condición es verdadera, va a entrar a toda esta parte que está en amarillo. Si esta condición es verdadera, entra a esto. Si esta condición es verdadera, entonces va a ser todo lo que está en azul. Si esta condición es verdadera, entonces va a ser todo lo que está en este
caso en verde. Y nuevamente, si esta condición es falsa, entonces viene al si no. Si esta condición es falsa, viene al si no. Si esta condición es falsa, viene al si no. Sí, entonces este tipo de estructuras está por capas. Si, fin, si, si, fin, si, si, fin, si, y si, fin, si. Ok, entonces de esta forma quedaría construida nuestro ordenamiento por salida verdadera. Bueno, y recordemos que en lenguaje C la condición tiene que ir entre paréntesis para que no tenga errores de sintaxis. Y lo mismo, si la condición es verdadera, entonces entra a otra condición. Si la condición es verdadera, entra a otra condición. Y así sucesivamente. Y entonces se marca por el if, else, if, else, if, else, if, else. Recordemos que la serie de acciones, si hay más de una acción, entonces dentro del lenguaje C necesitamos poner nosotros llaves para indicar que todo lo que esté entre llaves es lo que se va a realizar, ya sea que la condición sea verdadera o sea falsa. Bien, para que quede un poquito más claro, vamos a ver un primer ejemplo. Sí, dentro de este primer ejemplo que tenemos, tenemos un rango de valores que nos da el ejercicio. Dice, una frutería ofrece las manzanas con descuento según la siguiente tabla. Tenemos número de kilos que van de 0.1 hasta 2, de 2.01 hasta 5, de 5.01 hasta 10 y de 10.01 en adelante. Dependiendo del rango en el que esté, va a realizar un descuento o no. Si en el primer caso, cuando está de 0.1 hasta 2, no va a realizar descuento. Cuando está de 0.2 0.01 hasta 5, entonces va a realizar un 10% de descuento. Cuando está de 5.01 hasta 10 va a realizar un 15% de descuento. Y de 10.01 adelante va a realizar un 20% de descuento. En este tipo de ejercicios, sí, ya los rangos nos los están dando. Y nosotros no hay que deducir cuáles son esos rangos que son las posibles alternativas que podemos tener dentro de nuestro ejercicio. Por lo tanto, ya están ahí establecidas, pero otro tipo de ejercicios, que es el que vamos a ver en el segundo ejemplo, es donde no tenemos los rangos. Entonces, en este tipo de ejercicios, nosotros tenemos que determinar cuáles son las posibles alternativas que tienen de solución que tienen nuestro problema. Si en este ejemplo dice determinar y desplegar el pago de un cliente de una tienda departamental que ofrece una promoción mediante un sorteo que consiste en lanzar un dardo a un disco giratorio dividido en 9 sectores enumerados del 1 al 9. Si el dado cae en un sector con un número que no sobrepasa 5, no tiene descuento. Si lo sobrepasa, pero no sobrepasa el 8, el descuento será del 18%. De lo contrario, el descuento será del 26%. Entonces, en este ejercicio, los rangos están dentro de la redacción del mismo. ¿Sí? Son los dos tipos de ejercicios que podemos encontrar en este tipo de estructuras, donde ya están establecidos los rangos y donde nosotros, dentro del ejercicio de la redacción, tenemos que establecer cuáles son esos rangos. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Bien, entonces aquí tenemos el primer ejercicio. Tenemos el primer ejercicio donde nos dice que una frutería ofrece las manzanas con descuento según la siguiente tabla. Número de kilos y el descuento según el número de kilos que lleve. Bien, entonces ya tenemos establecidos los que son los rangos. ¿Sí? Si lleva de 0.1 hasta 2, entonces se le hace un descuento del 0%. Si lleva de 2.01
0,1 hasta 5 se le hace el 10% de descuento. Si lleva 5.01 se le hace el 10% de descuento. Perdón, el 15% de descuento. Si lleva de 10.01 adelante, entonces se le hace el 20% de descuento. Si tomamos estos rangos y vamos a construir nuestras condiciones. Primero de entrada necesitamos saber cuántos kilos lleva y el precio por kilo. Ok. Y como proceso, estos pueden ser de tipo real. Y entonces nuestro proceso, ¿cómo quedaría? Tomamos estos rangos y a partir de estos rangos vamos a construir nuestras condiciones para poder determinar cuánto es lo que va a pagar una persona de acuerdo al número de kilos que lleva. Entonces, a partir de esto, de estos rangos, vamos a generar nuestras posibles alternativas. Ahora, hay 4 posibles alternativas que nosotros podemos tener dentro de la solución. Que esté dentro de este rango, que esté dentro de este, que esté dentro de este o que esté dentro de este. Entonces, para saber cuántas condiciones va a tener nuestra solución, vamos a hacer una formulita. Y vamos a decir que el número de condiciones que el número de las condiciones va a ser igual a el número de alternativas menos 1. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 4 posibles soluciones aquí dentro de los rangos, entonces el número de condiciones que yo voy a tener dentro de mi solución van a ser 3, así que sería número de alternativas 4 menos 1. Entonces las posibles alternativas que yo puedo, perdón, las condiciones que voy a manejar dentro de mi solución van a ser 3. Por lo tanto, vamos a empezar aquí. Si yo veo estos rangos, tengo de 0.1 hasta 2, de 0.01 hasta 5, de 0.01 hasta 10 y de 10.01 en adelante. Ok, entonces, ¿cómo vamos a armar nuestras condiciones? A partir de esto, vamos a plantear lo siguiente. ¿Cuántas posibles alternativas tengo que sean mayores de 2? Si observamos las posibles alternativas que tengo para mayores de 2, son 3, que es esta, que es esta y que es esta. Es decir, que sea de 2.01 hasta 5, que sea de 5.01 hasta 10 o que sea de 10.01 en adelante. Entonces, si los kilos que compro son más de 2, puedo tener estas 3 posibles alternativas. Ahora, si yo compro más de 5 kilos, ¿cuántas posibles alternativas tengo? Si observamos, solamente podemos tener estas dos, que esté de 5.01 hasta 10 o de 10.01 en adelante. Por lo tanto, si yo tengo más de 5 kilos, compro más de 5 kilos, puedo tener dos posibles alternativas.
Y en estas dos posibles alternativas tengo una estructura que es selectiva doble, donde efectivamente solamente hay dos posibles alternativas. Por lo tanto, nuestras condiciones quedarían de la siguiente forma. Vamos a insertar un cuadro para armar nuestras condiciones. Ok, entonces vamos a armar nuestras condiciones. Y entonces quedarían de la siguiente forma. Si los kilos son más de 2, entonces tengo otra posible condición. Si los kilos son más de 5, entonces tengo otra posible solución. Que si los kilos son más de 10, sí, entonces voy a pagar, según esa tablita, con el 20% de descuento. Por lo tanto, nuestro total va a ser igual a los kilos por el precio por, si voy a pagar únicamente el 20%, entonces del 100%, ¿cuánto voy a pagar? Si al 100% le resto el 20%, significa que únicamente de eso voy a pagar el 80%. Entonces lo puedo hacer multiplicando por 0.8 o 0.80. Ok, entonces, pero, y aquí es donde tenemos estas dos posibles alternativas. Si son más de 10, que es esta parte, si son más de 10, entonces se hace un descuento del 20%. Pero si no son más de 10, la otra alternativa que tengo es que esté entre 10, entre 5.01 y 10, es decir, que sea mayor de 10. Pero, perdón, mayor de 5, pero no mayor de 10. Entonces quedaría en la parte de si no. Y entonces del total, lo que voy a pagar es kilos por precio. Y dice que si está entre 5.01 y 10, voy a pagar el 15%. Del 100% realmente, entonces, ¿cuánto voy a pagar? Si del 100%, si le descuento el 15, voy a pagar el 75%. Entonces, por por 0 punto, perdón, 75. Y aquí termina nuestra alternativa doble, que sería cualquiera de estos dos. Por lo tanto, vamos a poner un fin sí. Pero si no está entre estas alternativas, ¿sí? Entre esto, que sería, vamos a ponerlo de color. No, creo que no. A ver. Que está relleno. No. Bueno, vamos a ponerlo naranja y negrita. Ok.
entonces serían estas dos posibles alternativas. ¿Sí? Y únicamente usamos una condición, porque si no es esta, entonces es esta. Ok, entonces si no está dentro de estas posibles soluciones, tenemos que entonces cae en esta, que es de mayor a 2 y hasta 5, que sería esta. ¿Sí? Si kilos son más de 5, entonces caen estas dos. Pero si no son más de 5, quiere decir que está entre mayor de 1 y hasta 5. Por lo tanto, entonces viene el otro signo. Y aquí entonces nuestro total sería kilos por precio por, y si está entre 2 y 5 es el 10% de descuento. Por lo tanto, del 100% lo único que va a pagar es el 90. Y aquí termina nuestro fin, sí. Ok, entonces vamos a colocar esta condición de otro color. Y esta corresponde a este signo. Bien, pero entonces si no está dentro de este rango, entonces quiere decir que está entre 0.1 y 2, es decir, que no es mayor que 2. Por lo tanto, viene nuestro último signo. Y aquí, entonces el total sería kilos por precio. Y aquí, como no hay descuento, queda de esta forma. Y terminamos el último fin sí. Entonces, esta condición va con este fin sí, que sería esta primera alternativa. Ok, entonces ya tenemos aquí armadas nuestras condiciones y vamos a desplegar como salida qué es lo que queremos, o qué nos está pidiendo el ejercicio que despliegue, qué es lo que va a pagar un cliente dependiendo de los kilos que compre dentro de la frutería. Bien, entonces vamos a realizar nuestra solución en PCI. Recuerden que el diagrama de flujo, el pseudocódigo y el algoritmo son herramientas para la programación. Por lo tanto, a partir de ahora únicamente vamos a realizar el diagrama de flujo en PCI. Porque se me hace más visual, ya había comentado alguna vez que se me hace más visual, más gráfico, ver cómo se va armando gráficamente nuestra solución. Entonces aquí le vamos a poner frutería como proceso. Y que necesitamos, habíamos dicho que necesitamos pedir los kilos y el precio por kilo. Entonces nuestro símbolo de salida ingresa el número de kilos. Pero antes recuerden definir nuestras variables que vamos a utilizar. Entonces definir kilos, precio y total como real. Bien, entonces ahora sí vamos a leer los kilos. Después vamos a pedir el precio por kilo.
y vamos a leer el precio. Bien, y ahora sí vienen nuestras condiciones. Esto ya. Bueno, aquí ya me sacó. Vamos a regresar. Bien, aquí lo vamos a eliminar y lo vamos a colocar en donde debe de ir, que es aquí. Ahora sí, haciendo aquí estás. Vamos a ver nuestra solución que realizamos. Y aquí la tenemos. Ok, vamos a acomodar esto para que quede un poquito mejor. No, yo creo que voy a y así. Y vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Ahora sí. Hacemos un poco más grande. Y ahí está. Listo. Bien, entonces, ¿cuál es la primera condición? Si kilos son mayor a 2, si eso es verdadero, necesitamos otra condición. Sí, entonces voy en la parte verdadera. Y ahí va. Si kilos, que la segunda, son mayores a 5, entonces vamos a poner otra condición. Si kilos, que es esta última, que es la última alternativa, la que es doble alternativa, si kilos son mayores a 10, entonces ya aquí vamos a realizar algo. Si eso es verdadero, entonces vamos a realizar una operación que sería total va a ser igual a kilos por precio por 0.80. Ok, que es esta parte. Si esto es verdadero, entonces hacemos nuestra operación, que es esta. Ahora, si es falso, aquí ya comienza nuestra parte falsa de los if. Entonces, si es falso, el total va a ser igual a kilos por precio por, como tenemos aquí nuestra solución, 0.75. 0.75. Ok. Ahora, si esto no se cumple y esta condición no se cumplió, que es esta, entonces viene para acá y vamos a hacer el cálculo y el total es igual a kilos por precio por, como vemos aquí, es el 10% de descuento, entonces realmente va a pagar el 90% del total. Y si esta no se cumple, la primera que tenemos es esta, que no es mayor a 2, entonces viene para acá y paga el total. O sea que no tiene descuento. Y quedaría total es igual a kilos por precio y nada más. Ok, entonces ya tenemos definido nuestro diagrama de flujo.
si vamos añadiendo o anidando por salida verdadera. Si es verdadero, entra otra condición. Si es verdadero, entra otra condición. Si es verdadero, realiza algo. Si es falso, realiza algo. Si esto no se cumple, va a realizar algo. Si esto no se cumple, entonces va a realizar algo. Y por último, desplegamos nuestra solución. Sí, podemos desplegar la solución en cada una de las de donde hacemos los cálculos, por ejemplo aquí o aquí y aquí y aquí, e indicar cuánto descuento tuvo y cuál es el total que va a pagar. O podemos hacerlo como lo voy a realizar ahorita, únicamente indicar cuál es el precio que va a pagar el cliente. Entonces, total a pagar, y donde calculamos el total, que es precisamente la variable total. Ok, entonces así quedaría nuestra solución en diagrama de flujo. Recuerden que estos símbolos son genéricos. Ya habíamos platicado que cuando les deje algún ejercicio dentro de clase, hay que realizarlo con los símbolos que manejan los diagramas de flujo. En este caso hemos trabajado con los símbolos de pantalla y el símbolo de teclado en lugar del símbolo genérico de entrada y salida. Nada más para checar, vamos a aplicar y a ejecutar. Perdón, aquí hay un error. Estoy utilizando un símbolo de proceso en lugar de un símbolo de salida. Entonces, a ver, no me deja. Lo que vamos a hacer es llevarlo a la basura. Y ahora sí, aquí vamos a desplegar. Ahora sí. Bien, ahora sí vamos a aplicar y ejecutar. Ahí está, ingresa el número de kilos. No sé, vamos a probar el primero. Que no sean mayor que 2. Entonces vamos a llevar 1.5 kilos. Ingresa el precio por kilo, está en 34.50. Sí, entonces, como el número de kilos no sobrepasa los 2, o sea, es decir, no es mayor que 2, por lo tanto, hace la multiplicación nada más de los kilos por el precio y eso es lo que me da aquí. O sea, nada, multiplica 1.5 por 34.5 y es el total de 51.75. Vamos a verlo un poco más con el paso a paso. Okay, entonces aquí paso a paso. Ahora vamos a meter 5 kilos. Recuerden que si son 5 kilos, debe de haber un descuento de 10%. Entonces el número de kilos son 5. El número de el precio es de 34.5. Y vemos aquí que efectivamente es el 10% de descuento el que me va a arrojar. Sí, vimos que entró aquí. Bueno, si no lo vimos, lo checamos nuevamente. Ingresa el número de kilos, 5. El precio por kilo, no sé, 45. Y si compró 5, es el 10% de descuento. Ok, entonces no se cumple. Entonces pasa directamente acá. Y finci. Ok. Bien, vamos a realizarlo con la otra alternativa, que sería más de 5 y hasta 10. Por ejemplo, si es
9. Paso a paso. Ingresa el número de kilos, 9. El precio 34. Y vemos que no se cumple. Ok, se cumple, no se cumple, por lo tanto esto lo descarta y viene para acá. Y lo que estamos obteniendo es un 15% de descuento. Ok, y la última alternativa, que es que sean más de 10. Vamos a poner 15 kilos. Y el precio es de 27.6. Entonces se cumple. Y hace el cálculo. Termina. Y el total es de 331 con un 20% de descuento. Ok, entonces ya tenemos nuestra solución en PCI. Recuerden que pasarlo de PCI al lenguaje C es más fácil. Vamos a abrir el dev. Y bueno, para esas alturas, espero que ya sepan cuáles son los tipos de datos que existen del lenguaje C. Ya nos vamos a poner dentro del programa. Vamos a hacerlo ya directamente para que sea más rápido. Bien, entonces creamos un nuevo archivo fuente. Recuerden, debemos incluir las librerías a través de la directiva include o agregar las librerías, llamarlas a través de la librería include. La de std-io, que es la librería estándar, donde se encuentran las funciones de entrada y salida. El include std-leave, donde se encuentran los de las funciones de sistema. Ok, todas las funciones, recuerden, empiezan con la función principal, que es todos los programas, en lenguaje C comienza con la función principal main, que es una función que regresa un valor entero, y vamos a definir nuestras variables. Bien, entonces tenemos entonces que son kilos, precio y total, que son de tipo real. Recuerden que el tipo real en lenguaje C es el flotante. Entonces float, vamos a poner kilos, coma, precio, coma y total. Recuerden punto y coma al final. Después del escribir, lo vamos a transformar en printf. Printf ingresa el número de kilos. Punto y coma al final, scanf. Como vamos a leer una variable de tipo flotante que le corresponde el formato de tipo %f a través de una cadena de formatos. Y recuerden, todas las variables excepto las de cadena llevan ampersand al inicio y vamos a leer los kilos. Punto y coma al final. Printf ingresa el precio por kilo. Ok, entonces punto y coma al final, scanf. Vamos a leer también solo una variable que va a ser de tipo flotante, %f para las variables de tipo flotante, ampersand a todas las variables excepto las de cadena, y vamos a leer precio, punto y coma al final. Y bueno, aquí vamos a hacer una variante para no estar poniendo kilos por precio. Vamos a utilizar otra variable que sería el subtotal. Entonces subtotal va a ser igual a kilos por precio, punto com al final. Y ahora sí, aquí vamos a poner nuestras condiciones. Si la primera, kilos es mayor a 2,
Recuerden, aquí debe de llevar paréntesis. Es mayor a 2, entonces entra otra condición. Si kilos, que la siguiente condición es mayor a 5, que es esta. Y luego, si paréntesis, kilos son mayor que 10. Si esto es verdad, vamos a desplegar lo que les decía, vamos a desplegar en cada caso, en cada alternativa, qué descuento se le está aplicando. Entonces, como aquí va a haber más de una instrucción, recuerden, vamos a poner llaves para indicar que todo ese bloque se va a ejecutar cuando la condición sea verdadera. Bien, entonces aquí sería total. Ya calculamos el subtotal, que sería subtotal por el 20%, que sería del total que va a pagar el 80%. Ok, entonces por punto 8 o por punto 80, punto y coma, y aquí vamos a desplegar printf, un salto de línea, recuerden, diagonal inversa n, tuvo un descuento del 20%. Solo pagará, y recuerden, %f para indicar que se va a desplegar una variable ahí, y vamos a desplegar el total. Cerramos y punto y coma. Ok, entonces ahí está la parte verdadera cuando sean más de 10 kilos. Pero si no son más de 10 kilos, quiere decir que está entre más de 5 pero menos de 10. Y vendría en el lenguaje C el else. Igual vamos a desplegar más de una instrucción. Hay que poner nuestras llavecitas. Ahí está. Y el total va a ser igual a subtotal por el 15% que se le va a aplicar, que realmente va a pagar el 75%. Entonces subtotal va a ser igual a, subtotal por 0.75. Y lo mismo, un printf para indicar printf, y le vamos a indicar cuánto obtuvo de descuento y cuánto va a pagar. Ok, tuvo un descuento del 15%. Algo importante. Aquí si lo dejamos como está por ciento, nos va a marcar un error. Entonces para poner por ciento y que se despliegue en pantalla es poner doble por ciento, para que se despliegue en pantalla. Ok, entonces tiene un solo pagará, un 15% de descuento, solo pagará. Y %f para indicar que se va a desplegar una variable de tipo flotante, total y punto y coma al final. Ok, entonces hasta ahí. Y entonces si esto no se cumple, vamos al else del if anterior. Recuerden que vamos de adentro hacia afuera. Y como también vamos a desplegar ahí qué descuento se le está aplicando. Entonces aquí vamos a poner total, vamos a poner llaves. Total es igual a, que dentro de nuestra solución sería esta, que es del 10%.
total es igual a subtotal por 0.90, punto coma, y printf salto de línea tuvo un descuento del 10%, solo pagará %f para indicar que se va a desplegar una variable de tipo flotante, punto y coma. Bien, entonces ahí tenemos ya. Y la última, que sería en caso de que no sean más de 2, es decir, que sean menos de 2 o hasta 2. Entonces tenemos un último else y lo mismo porque vamos a desplegar más de una instrucción. Entonces no, de hecho aquí solo vamos a, bueno, sí, vamos a desplegar solo un printf. Por lo tanto vamos a quitar las llaves, no tiene caso ponerlas, solo es un printf donde le indicamos que no obtuvo descuento. Usted no tuvo descuento. Su pago es de indicar con un %f que se va a desplegar una variable de tipo flotante y aquí vamos a desplegar el subtotal, punto y coma. Pero entonces sí necesitamos llaves porque necesitamos no, perdón, aquí necesitamos desplegar el total, sí, porque es lo que se va a desplegar. No, pero sí está bien, subtotal, sí, porque el subtotal es lo que, la operación que realizamos acá arriba, que es el total que va a pagar sin descuento. Ok, entonces hasta ahí quedaría nuestra solución. Ahí quedaría nuestra solución. Sí. Si esto no se cumple, viene a esta parte del else. Si esto no se cumple, viene a esta parte del else. Si esto no se cumple, viene al else. Si se cumple, realiza esta serie de instrucciones. Si esto se cumple, realiza toda esta serie de instrucciones. Si esto se cumple, realiza toda esta serie de instrucciones. Ok, ya para terminar, nada más desplegamos la información con system. Más bien esperamos un momento que se despliega la información, return 0 indicando que terminó correctamente y terminamos con las llaves cerrando. Bueno, ya habíamos visto que podemos cambiar los colores con system color, -10, 12, punto y coma al final. Bien, entonces ahorita vamos a ejecutar. Vamos a compilar. Recuerden que nos pide que guardemos siempre nuestro trabajo, entonces vamos a ponerle anida verdadera frutería.
Vamos a ver, ahorita que se ejecute nuestra aplicación, ya compiló. Aquí nos aparecen todos los errores que hay. Dice que printf no existe. Subtotal no está declarada, entonces aquí falló. Otra vez vamos a compilar y ejecutar. Total, se me van luego errores de dedo. Compilar y ejecutar. Dice que esperaba un punto y coma. Ok, aquí es punto y coma, no son dos puntos. Compilar y ejecutar, ahora sí, espero que ya esté. Parece que ya. Y bueno, aquí están los colores. Hay un error ahí con el color. Y nos dice que, bueno, está el negro, el azul que sería 1. Vamos a combinarlo con rojo. Entonces vamos a poner 1 y C. Dentro de color. A ver. Así. Compilar y ejecutar. Y ya lo tenemos ahí. Ahora sí, ingresa el número de kilos. 12. Ingresa el precio por kilo. 10. Tuvo un descuento del 20%. Solo pagará 96. Ok. Lo ejecutamos nuevamente. Número de kilos. Vamos a ver si compramos 1.6. Precio por kilo igual 10. Usted no tuvo descuento, su pago es de 16. Nuevamente lo ejecutamos. Y ahora vamos con 6. De 10 tuvo un 15% de descuento. Ok, lo ejecutamos nuevamente. Ahora con 4. Y debe ser el 10% de descuento. Un 10% de descuento solo pagará. Bueno, aquí tenemos un pequeño error, te lo corregimos. El 10% de descuento. Ya recuerden, tiene que ser por ciento para que pueda desplegarse el porcentaje en pantalla. Entonces ejecutamos 4 kilos a 10 pesos el kilo. Su descuento es del 10, se lo pagará. Aquí sí me sigue. Vamos a reconstruirlo. Y lo compilamos y ejecutamos. Ahora sí. 4 a 10 pesos. Ahí está. Tuvo un descuento del 10%, solo pagará 36. Y ok, creo que programamos todas las posibles alternativas. Y si no, bueno, ahí ustedes lo pueden checar. Entonces, la solución a nuestro ejercicio, a nuestro primer ejemplo, sería esta forma. Recuerden que esto es anidamiento por salida verdadera, ¿sí? Donde la condición entre otra condición y la otra condición. Bien, nos vemos después para ver un segundo ejemplo de anidamiento por salida verdadera.